ecuaciones principales. Acá deducíamos cómo se calculaba la distancia focal, que era radio sobre 2. Y después terminamos con esta tablita donde nos decía que esos valores de P, Q, F, H', M pueden ser positivos o negativos y eso tiene un significado, digamos. Vamos a repasar eso para después hacer unos ejemplos. En el caso del P, que es donde se ubica el objeto con respecto al espejo, el objeto está delante del espejo y siempre es un objeto real. No vamos a usar esta parte que dice que el objeto es virtual. Nosotros siempre vamos en los ejercicios y en los ejemplos que vamos a dar, siempre el objeto va a ser real. Entonces P siempre lo consideramos positivo. ¿Bien? Luego, en lo que es localización de la imagen, que es Q, la distancia entre la imagen y el espejo, si el valor que nos da en la ecuación, el de Q, es positivo, la imagen se encuentra delante del espejo y la imagen es real. Si es negativo, la imagen se encuentra detrás del espejo y la imagen es virtual. ¿Bien? Con respecto a la altura de la imagen, que lo llamábamos H', si es positiva, ese valor significa que la imagen está vertical o está derecha, o sea, la flecha está apuntando hacia arriba. Y si es negativa, la imagen está apuntando hacia abajo, o sea, está invertida con respecto a la ubicación del objeto. ¿Bien? ¿Qué pasa con la distancia focal y el radio? Si es positiva, el espejo es cóncavo, y si es negativa, el espejo es convexo. ¿Bien? ¿Y qué pasa con el aumento lateral o M? Si es positivo, la imagen está vertical hacia arriba, y si es negativo, la imagen está invertida o hacia abajo. ¿Bien? Sí, pero ¿hasta ahí? pregunta. Sí. ¿Cómo hago para darme cuenta si la imagen está delante del espejo o detrás? Como que no me Bien, imagino. vamos a pasar a una... delante del espejo significa que está delante de la superficie reflectante. Así el objeto en este ejemplo está delante del espejo. Detrás del espejo es en una parte que no es reflectante, digamos. Sería, la imagen aquí se encuentra detrás del espejo. Esta imagen es virtual, el Q va a ser negativo en las ecuaciones. Ah, claro. Bien. Gracias. Más general podemos decir el concepto de imagen real o imagen virtual, más general de si está delante o está detrás, es decir, si los rayos de luz pasan por la imagen, digamos. Si los rayos de luz pasan por la imagen, el objeto es real. Si los rayos de luz no pasan por la imagen y lo que pasa por la imagen son las proyecciones, que son las líneas punteadas, la imagen es virtual. ¿Bien? Esa es otra forma también de decir si es real o es virtual. Acá lo que tenía son los ejemplos. Ahí le dice, es el ejemplo 36.3 del libro, y dice: un espejo esférico tiene una distancia focal de más 10 centímetros. Acá ya le está dando el signo de la distancia focal, muchas veces no se los da. Si le dice que es más 10 centímetros, ¿qué tipo de espejo esférico estamos hablando? Cóncavo. Cóncavo. Bien, volvemos, para los que no se dan cuenta, volvemos a la parte anterior. Si F es positivo, el espejo es cóncavo. Bien. En este ejemplo se le da el signo, pero hay que tener en cuenta que a veces en los ejercicios no. O sea, yo les advierto que en la guía a veces dice un espejo esférico convexo de distancia focal 10 centímetros y no les pone el signo menos, pero le está diciendo el enunciado que es convexo. Entonces ustedes lo tienen que agregar, si no el ejercicio va a estar mal. ¿Bien? ¿Qué pide? Tenemos, el dato es espejo esférico cóncavo de 10 centímetros de distancia focal. Lo que nos pide en este ejercicio es ubicar y describir la imagen.
para una distancia de objeto, o sea, el objeto está ubicado a una distancia de 25 centímetros del espejo. ¿Bien? Lo que nos pide es ubicar y describir la imagen mediante fórmulas, mediante las fórmulas que vimos recién. ¿Cómo es la fórmula del espejo que recién terminamos de ver? 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F. Bien, nosotros tenemos como dato entonces F, que es la distancia focal, más 10 centímetros, y P, que es la distancia del objeto, que es 25 centímetros. Tenemos que obtener el valor de Q. Despejamos de esa ecuación. A ver si me pasa. Despejamos, nos queda 1 sobre F menos 1 sobre P. Reemplazamos por los valores, los 10 centímetros de la distancia focal y los 25 centímetros de la distancia P del objeto. Bien, el signo negativo es porque este término estaba antes sumando 1 sobre P más 1 sobre Q, lo pasamos al otro lado de la igualdad y nos queda restando. Resolvemos esto se resuelve mediante fracciones. Tienen que en la calculadora hacer 1 sobre 10 menos 1 sobre 25, eso lo que nos da es 1 sobre Q, y después tienen que hacer la inversa, porque lo que nos interesa obtener es Q, no 1 sobre Q, ¿bien? Haciendo la inversa nos va a quedar 16,7 centímetros. Inténtenlo ustedes hacer en la calculadora a ver si les da este mismo resultado. ¿Alguien le dio? No, profe, a mí me dio 0,06. No sé. A mí también. A mí también. Hagan 1 sobre 10 menos 1 sobre 25, ¿bien? No como fracciones, sino dividido. 1 dividido 10 menos 1 dividido 25. ¿Qué les da eso? 0,06. Bueno, lo que les da eso es 1 sobre Q. 1 sobre Q es Q a la menos 1. Bien, es la inversa de Q. Para obtener Q, tenemos que elevar a la menos 1 el resultado ese. Sí, va, profe. Bien. Ahora sí, profe. Bien, entonces tengan cuidado en eso de que lo que les da es la inversa de Q, les da 1 sobre Q. Nosotros lo que queremos obtener es Q. Para eso tenemos que hacer la inversa. Ahora, ese 16,7 centímetros nos está diciendo la distancia a la cual se forma la imagen en este espejo esférico es 16,7 centímetros con respecto al espejo. ¿Y la imagen es real o es virtual? Porque ya ese dato también nos lo está dando el resultado este. Real. Es real porque el signo es positivo. Bien, si les hubiese dado signo negativo, estamos hablando de una imagen virtual, pero en este caso, como es positivo, es real. Bien. Ahora bien, para describirla en forma completa a una imagen, también necesitamos saber cuál es el aumento lateral, o es decir, cuánto se agranda o cuánto se achica esa imagen con respecto al objeto, y también si está derecha o está invertida. Toda esa información nos lo da el aumento lateral, que es M. Bien, para calcularlo dijimos que había dos formas, era H' sobre H o menos Q sobre P. En este caso el ejemplo no nos dice qué altura es el objeto. Puede ser cualquier objeto de cualquier altura, siempre y cuando se encuentre a una distancia de 25 centímetros del espejo. Por lo tanto, tenemos que usar la fórmula de menos Q sobre P. Q es el valor que obtuvimos recién de los 16,7 centímetros y P era dato que nos daba el ejercicio. Entonces, menos Q sobre P nos queda 16,7 que obtuvimos recién, dividido 25 centímetros que era dato, con el signo menos adelante. ¿Bien? Eso les da 0,668. Ese es el aumento lateral, sin unidad.
¿qué nos está diciendo este resultado? Por un lado, de que la imagen se achica con respecto al objeto en una proporción de 0.668. ¿Bien? 1 significa que estamos a la misma, que es el mismo tamaño. Menor a 1, que es más chica, mayor a 1, que es más grande. ¿Bien? Entonces, en este caso se achica, porque el valor en términos absolutos, sin contar el signo, es menor a 1. ¿Bien? Ahora, el signo nos da también otra información, que nos está diciendo de que, ¿cómo es? Invertida. La flecha está apuntando hacia abajo. Entonces, con toda esa información y la aplicación de estas dos fórmulas, podemos sacar las conclusiones y describir la imagen que se forma en este espejo con un objeto a esa distancia. La imagen es real porque el valor de Q es mayor a 0, a una distancia de 16,7 centímetros. Está invertida por el signo negativo que tiene M, ¿bien? Y está disminuida o reducida porque el valor absoluto de M, sin contar el signo, es menor a 1. ¿Bien? ¿Quedó claro cómo se aplican las fórmulas? ¿Cómo podemos describir la imagen a partir de la información que nos da los resultados? Profe, ¿puede repetir todo lo último, digamos, lo que describe M? Bien, M la podemos describir a partir de los resultados de Q y de M. M no, la imagen la podemos describir a partir de Q y de M. M nos está diciendo de que la imagen está, por un lado, invertida por el signo negativo. No sé si ven mi cursor ahí. Sí se ve, profe. Por el signo negativo nos está diciendo de que está invertida. ¿Bien? Quiere decir de que apunta hacia abajo. En los diagramas que nosotros que estuvimos viendo y que ahora vamos a ver, esa imagen está apuntando hacia abajo. Y luego nos está dando información de si se agranda o se achica esa imagen. El valor sin unidad nos está dando la proporción en el cual, en este caso, se achica, porque es menor al valor 1 en términos absolutos. Ya sin contar el signo, 0.668 es menor a 1. Es decir, la imagen se achica en una proporción de 0.668. Quiere decir de que si nosotros tenemos una imagen, un objeto de 1 centímetro de altura, la imagen va a tener 0.66 centímetros de altura. O sea, es un 66% de la imagen original, del objeto original. ¿Está claro? Para describirla completamente, de nuevo, Q nos dice si es real o virtual, en este caso es positivo, entonces la imagen es real. M, como es el signo negativo, es menor a 0, está invertida, y está disminuida o reducida porque el valor absoluto de M es menor a 1. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. En el mismo espejo, que tiene la misma distancia focal, ahora el objeto lo ponemos a 10 centímetros, es decir, lo ponemos en el punto focal o a la distancia que corresponde a la distancia focal. ¿Bien? ¿Qué pasa en ese caso? Hacemos las ecuaciones, en este caso despejamos, reemplazamos 10 centímetros y 10 centímetros y nos queda como resultado 1 sobre 0. Ese valor no existe, pero si hacemos en el límite, lo que pasa es que la distancia en el cual se forma la imagen tiende a infinito. Y ahí estamos con la definición o el término que vimos en la clase anterior de los rayos paraxiales. Todos los rayos que provienen de un objeto o que van hacia una imagen en forma paralela al eje, convergen en un punto que es el punto focal. Es decir, podemos poner un objeto en el foco, en el punto focal, y la imagen se va a formar en el infinito.
A la inversa también ocurre. Si nosotros ponemos una imagen en el infinito, un objeto en el infinito, la imagen se va a formar en el punto focal. ¿Bien? Es para demostrar eso este ejercicio, digamos, que matemáticamente nos da que Q es igual a infinito. Acá está la explicación que se da. Los rayos se reflejan de modo que la imagen se forma a una distancia infinita del espejo. Y el ejemplo más clásico, que también está en el libro, de que es de los faros de un automóvil donde el filamento que produce la luz se coloca en el foco del reflector y lo que produce rayos paralelos y alumbran más lejos, ¿no? La mayor distancia a la que pueden alumbrar, que sería en este caso matemáticamente infinito, lo hacen porque el filamento está en el punto focal. Vamos a qué pasa si ubicamos al mismo espejo, pero lo ponemos a una distancia de 5 centímetros al objeto. Bien, empezamos con 15, pasamos a 10 y movemos el objeto ahora a 5 centímetros. Bien, ¿está claro? ¿O no? Profe, pero entonces en el B, ¿cómo te quedaría la imagen descripta? La imagen se forma en el infinito, o sea, no tenemos una descripción concreta de la imagen porque no la vamos a poder caracterizar porque está en un lugar inaccesible, digamos. Matemáticamente no se puede caracterizar. Ah, bien. Es la definición o la demostración matemática por cual los rayos paraxiales, que son paralelos al eje, convergen en el punto focal y provienen del infinito. O van hacia el infinito, depende del sentido de propagación de la luz. Bien. Tenemos espejo esférico de 10 centímetros y el objeto lo ubicamos a 5 centímetros. Traten ustedes de hacer la cuenta. ¿Dónde se forma esa imagen y qué características tienen? Si está real, virtual, derecha invertida, aumentada o disminuida. -10 puede ser que te dé. -10 puede ser que te dé, ahí vemos. No recuerdo de memoria. Yo también me veo el 10, profe. -10. Bueno, vamos a ver. Hacemos. Despejamos y nos queda 1 sobre 10, que es la distancia focal, menos 1 sobre 5. Resolvemos, como vimos anteriormente, hacemos la inversa y nos queda -10, como decían los compañeros. ¿Qué nos está diciendo eso? Que es virtual. Es virtual y ubicada a 10 centímetros por detrás del espejo. Bien. El m menos q sobre p, hacemos -10 dividido -5 y después le cambiamos el signo porque la fórmula es menos q sobre p. Y eso nos queda 2 positivo, ¿bien? ¿Les da así? Sí. Ese 2 positivo, ¿qué nos está indicando? La imagen derecha. La imagen derecha por el signo, muy bien, es positivo. Aumentada en 2. Y aumentada al doble, en 2 veces. Bien, la imagen va a ser derecha, con la misma, apuntando hacia arriba, como la representamos gráficamente nosotros, y va a tener el doble de tamaño que le da el objeto. Vamos, lo escribimos acá en la pantalla, imagen virtual, Q es menor a 0, por eso imagen virtual. Derecha, M es mayor a 0. Y aumentada porque el valor absoluto de M es mayor a 1. Bien, aumentada o ampliada es lo mismo. Derecho vertical también lo suelen llamar en los libros o en los apuntes. ¿Está claro? ¿O no está claro? Porque vamos a avanzar ahora con los rayos. Sí, profe. Bien. No, vamos a avanzar con uno que es convexo.
Un espejo retrovisor, como se muestra acá en esta figura, muestra la imagen de un camión ubicado a 10 metros del espejo, no a 10 centímetros del espejo. La distancia focal del espejo es de 0,60 metros. Acá no les da los valores en centímetros, sino se los da en metros. Le dice distancia focal es menos 0,60 metros. Eso le está indicando el tipo de espejo que estamos hablando. ¿Cuál sería? Convexo. Convexo para el signo negativo. Muy bien. Nos pide encontrar la posición de la imagen, dónde se forma la imagen o a qué distancia del espejo se forma esa imagen, y cuál es el aumento, es decir, utilizar las dos fórmulas que sabemos de espejos. Bien. Por un lado, despejamos, como siempre, F es menos 0,60 metros, acá el resultado lo vamos a obtener en metros, y la distancia que tiene el camión en la realidad es de 10 metros. Bien. Si nosotros calculamos, hacemos menos 1 sobre 0,60 menos 1 sobre 10, a eso le aplicamos la inversa, nos queda 0,57 metros negativo. Inténtenlo hacer para corroborar y practicar el uso de la calculadora para estos ejercicios. ¿Les da eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Y el M también les da así? Bien, entonces el Q nos está diciendo de que la imagen se forma aproximadamente a 0,6, o en realidad 0,57 metros de donde está el espejo, y la imagen que se forma está reducida porque es 0,057, aproximadamente el 6% de la imagen del tamaño del objeto. ¿Bien? El signo negativo de Q, ¿qué les indica? Que la imagen es virtual. Es virtual. ¿Y el signo positivo de M? Imagen derecha. Que está derecha. Es decir, no la estamos viendo invertida la imagen, sino la estamos viendo derecha. Perfecto. Imagen virtual, Q menor a 0, derecha M mayor a 0 y disminuida el valor absoluto de M es menor a 1. ¿Bien? Profe, ¿puede Sí. ser que este espejo es convexo? Este espejo es convexo, ¿sí? Sí, pero que en los convexos siempre va a ser virtual y derecha. Los convexos siempre va a ser virtual y derecha. Muy bien. Ahora lo vamos a ver a partir del diagrama de rayos. En los convexos siempre la imagen que se forma es virtual y derecha. Debido al tamaño pequeño que tiene la imagen, esto lleva una inscripción, o sea, es una aclaración que a veces lo suelen ver en los autos, en los espejos de los autos, que los objetos en este espejo están más cerca de lo que parecen por el hecho de que se forma la imagen virtual y disminuida del objeto, ¿bien? Porque te parece que la imagen está a 0,57 metros cuando en realidad el camión está a 10 metros en realidad. Por esa sensación. ¿Está claro el uso de las fórmulas y la interpretación de los resultados para describir la imagen? Sí, profe. Bueno, esto lo van a aplicar en los ejercicios, ¿bien? Estos son ejercicios muy simples donde ya reemplazamos directamente los datos, pero hay ejercicios un poco más complejos donde tienen que hacer otro procedimiento o inferir otras cosas. Vamos a los que son diagramas de rayos, que también es una representación gráfica de lo que ocurre
con los objetos y con las imágenes en los espejos esféricos. Tanto la posición como el tamaño que se forman en los espejos se pueden determinar gráficamente a través de estos diagramas. Sirven para verificar los resultados, porque nos dan una aproximación a los valores. La representación gráfica nunca va a ser exacta como la descripción o la resolución analítica por medio de las ecuaciones. ¿Bien? Permite determinar en general si la imagen es real o virtual, si está derecha, vertical, o sea, apuntando hacia arriba, o si está invertida, y si está aumentada o disminuida. O sea, nosotros haciendo este diagrama podemos obtener una aproximación inicial o una verificación de los resultados de las ecuaciones para caracterizar la imagen. ¿Bien? Vamos a ver primero los que son esféricos cóncavos. ¿Bien? El rayo 1, el rayo 2 y el rayo 3. Con 3 rayos nosotros podemos, recordemos que hay infinita cantidad de rayos que salen del objeto y se reflejan en el espejo para formar la imagen, ¿no? Pero nosotros, a partir de una simplificación y utilizando solamente 3 rayos, podemos gráficamente determinar cómo se forma la imagen en este tipo de objetos y utilizando los conceptos que vimos hasta recién, ¿no? Tenemos el objeto que lo simbolizamos con una flecha hacia arriba. Sobre el eje tenemos el espejo, que en este caso es cóncavo. Tenemos adelante del objeto y atrás del objeto. Van siguiendo mi cursor, ¿no? Para que no se pierdan en la explicación. En el objeto lo simbolizamos con una altura cualquiera, solo a fin de poder explicar cómo se forman las imágenes. Y vamos con el primer rayo. ¿Cuál es el primer rayo? Lo que hacemos es trazarlo en forma paralela al eje, como un rayo paraxial. ¿Qué pasa con los rayos paraxiales cuando se reflejan en un espejo cóncavo? Pasa por el foco. Pasan por el punto focal o foco. Bien, que está representado en este gráfico con F. Recuerden que la distancia de F al espejo es la distancia focal, o que nosotros la simbolizamos con F minúscula. Bien. Entonces, se traslada paralelo al eje principal, se refleja en el espejo y pasa por el foco. Bien, ese es el rayo naranja. Ese es el primer rayo que vamos a trazar en estos diagramas de rayos para determinar cómo se forman las imágenes. El segundo rayo también sale desde la punta del objeto. Bien, pasa por el foco, o sea, le apuntamos al foco, pasamos por el foco, se refleja, y si pasa por el foco, ¿cómo se va a reflejar? Paralelamente al eje. Paralelamente, porque también estamos hablando de un rayo paraxial, en este caso en el otro sentido. Pasa por el foco primero y se traslada luego de la reflexión paralelo al eje. Bien, y ya ahí vamos a obtener la intersección del rayo naranja, que es el 1, y del rayo violeta, que es el 2. Y ahí ya nos está marcando que es la punta de la imagen que corresponde a la punta del objeto, que es donde salimos acá. Ya con esos 2 rayos podemos determinar cuál en la posición, y si es a derecha o está invertida, la imagen. ¿Bien? Pero se hace un tercer rayo que es para verificar esto, y no por algún problema que hayamos tenido con el trazado de los rayos, tengamos algún error. El rayo tercero también sale desde la punta del objeto, pasa por el centro. Recuerden que el centro está determinado por el radio, que el radio es la distancia del centro al espejo, y cómo es el radio con respecto a la distancia focal.
La mitad. La distancia focal es la mitad del radio, o el radio es el doble de la distancia focal. Bien. Pasa por el centro y la reflexión que se produce en el centro es... volvamos al anterior, o cuando teníamos, a ver si lo tengo aquí, para explicarles que vuelve por el mismo lugar. No sé si lo vimos eso. No, creo que no lo vimos. Bueno. En un punto tangencial a las reflexiones en el centro, es como si el rayo vuelve por el mismo lugar que por donde venía. Entonces, si pasa por el centro, no va a ir al foco, sino va a volver al centro. ¿Bien? Va y vuelve por la misma dirección. Y la unión de esos tres rayos forma la punta de la imagen. Desde el eje principal hasta la unión de esos tres rayos, estamos formando la punta de la imagen. Entonces dibujamos la imagen como una flecha invertida, en este caso, desde el eje principal hasta la unión de esos tres rayos. Y aquí podemos describir las características principales de la imagen. La imagen se encuentra delante del espejo. Por la imagen pasan los rayos de luz. Por lo tanto, la imagen es real. Bien. Luego, la imagen está reducida en tamaño con respecto al objeto, es más chica, y la imagen está invertida con respecto al objeto. Las tres características principales que nosotros queremos describir de una imagen cuando utilizamos las fórmulas, lo tenemos. Lo que no tenemos con exactitud son los valores de cuánto se reduce o cuánto se aumenta y de cuál es la posición de la imagen, no la tenemos con exactitud. Pero las características principales sí las podemos obtener con este diagrama, ¿bien? Y los diagramas son útiles para verificar y también son útiles para tener una idea inicial de cómo se comporta la imagen en ese caso. Se los van a pedir... Sí, decime. ¿Podrías repetir las características que se pueden ver en el diagrama? Se pueden ver si es real o virtual. En este caso, se encuentra delante del espejo, por lo tanto la imagen es real. Por otro lado, se puede ver si es ampliada o reducida. En este caso vemos que la imagen es más chica que el objeto, por lo tanto se reduce, la imagen es reducida. Y también podemos ver si está derecha o invertida. En este caso está en sentido opuesto que el objeto, por lo tanto está invertida. ¿Bien? Bien, gracias. Espejos cóncavos en los cuales los objetos se encuentren más allá del foco, se le llama, es cuando estás una distancia mayor a la distancia focal, van a tener estas características en la imagen. Van a ser imágenes invertidas, reducidas y reales. ¿Bien? Ahora vamos con espejos cóncavos, pero ¿qué pasa? El objeto lo ubicamos entre el foco y el espejo. El mismo tipo de espejo, pero cambiamos la ubicación del objeto. Rayo 1, que es el naranja, sale de la punta del objeto en forma paralela al eje, se refleja y pasa por el foco. ¿Bien? El 2 sale del foco, en realidad los rayos de luz comienzan desde el objeto, trazamos la línea
que haría que pareciera que ese rayo de luz pasara por el foco. A ver. ¿Ven ahí la línea punteada? Sí, se ve. Sí, pero No sé por qué se me... Esperen que voy a ver si puedo poner... Puedo poner el puntero. Ahí está. Ahí con el puntero es más fácil. Rayo 2, entonces. Parece provenir del foco. Sale de la punta del objeto. Se refleja en forma paralela al eje. Vemos que el 1 y el 2, en esta parte frente al espejo o delante del espejo, no se unen y no se van a unir. ¿Correcto? Por lo tanto, se hacen las proyecciones de esos rayos reflejados, que sería este rayo y este rayo, hacia atrás del espejo. Y en la unión de esas proyecciones es donde se forma la imagen. ¿Bien? Vamos con el tercero, que dijimos, debería venir del centro, se sale de la punta aquí, pero con dirección hacia el centro, o sea, tendría esta dirección, se refleja y vuelve en el mismo sentido. Tampoco el rayo número 3 cortaría al 2 o al 1 en esta sección o en esta parte del espejo, sino hacemos la proyección de la reflexión y se tiene que unir con los otros dos rayos. Bien, y de esta manera obtenemos la punta de la imagen. Sí. no entendí cómo se formaba el rayo 2. El rayo 2 necesitamos salir del foco, reflejarnos y el rayo reflejado viaja en forma paralela al eje principal. Pero en este caso, el que emite los rayos de luz sería el objeto. ¿Bien? Por lo tanto, no habría rayos de luz en esta parte, por eso lo simbolizamos con rayas o línea punteada. Sino de que aquí es donde empieza el rayo de luz, que es el rayo naranja, rayo violeta, y aquí es la proyección de ese rayo, esas líneas punteadas. Porque necesitamos que la dirección que tenga sea la del foco. ¿De acuerdo? En los espejos cóncavos, en los cuales el objeto se encuentra dentro del foco, es decir, el P es menor a la distancia focal, que es esta distancia, ya no se forman, como en el anterior, imágenes invertidas y reales, sino se forman imágenes virtuales que están detrás o parecen estar detrás del espejo, ampliadas y verticales o derechas. ¿Bien? Como se ve ahí en la imagen, cuando acercamos una vela a un espejo cóncavo, bien cerca, vemos de esa manera. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente. Convexos. Ahora sí, en los espejos convexos, y bien como decía el compañero, el foco de los espejos convexos se encuentra detrás del espejo, porque el foco se calcula a partir del radio, ¿bien? Y el centro del otro espejo estaría del otro lado del espejo, ¿bien? Ponemos un objeto a una distancia determinada del espejo, de la parte reflejante del espejo. Trazamos el rayo 1 de la misma manera. Paralelo al eje, llegamos hasta aquí y se refleja. La luz no pasa del otro lado del espejo. Pero tenemos el foco que sí, el punto focal está del otro lado del espejo. ¿Qué van a hacer esos rayos de luz? Se van a reflejar
en lugar de ir hacia el foco, porque no lo pueden atravesar, sino van a ir en sentido opuesto, como si provinieran del foco. Por eso la línea punteada, que es la proyección de ese rayo. Y se va a reflejar en forma divergente al foco, se le llama así, cuando se reflejan como saliendo del foco y no entrando al foco. ¿Qué hacemos con el rayo número 2? Lo que hacemos con el rayo número 2, que es el violeta, vamos a, desde la punta del objeto, tratar de llegar al foco, o por lo menos trazar una línea recta hasta el foco. Viajamos, llegamos hasta la superficie reflejante del espejo, y ahí no puede pasar el rayo de luz, pero sí pasa la proyección. ¿Bien? Y se refleja en forma paralela, porque aquellos rayos en los cuales provienen del foco o parecen provenir del foco, se reflejan en forma paralela. ¿Y qué hacemos para este lado? Hacemos la proyección de los rayos reflejados, tanto sea de este como de este. La unión de esos dos va a generar la imagen en este diagrama. Hacemos el tercer rayo para corroborar. Tenemos el centro, que también se encuentra detrás del espejo. Sacamos el rayo celeste, desde la punta del espejo reflejamos en la superficie reflejante del espejo convexo, va a volver en la misma dirección y va a pasar también por la punta del objeto. Como vemos, ni el 1, ni el 2, ni el 3 se van a unir en esta parte del espejo, sino de que hacemos nuevamente la proyección hacia el centro, con líneas punteadas, y esa proyección va a generar una intersección con los otros dos rayos proyectados, y todos en el mismo punto, que es la punta de la flecha de la imagen. Entonces la imagen se forma de este lado, que es una imagen virtual, es una imagen disminuida, y es una imagen derecha. ¿Bien? Como se ve aquí en la imagen, tenemos una imagen que está derecha, en este caso disminuida, y virtual. Siempre en los espejos convexos, la imagen va a ser virtual. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Cómo es el diagrama de rayos? ¿No hay alguna definición de imagen virtual? Sí, las que le estuve diciendo, de que se encuentra por detrás del objeto, o la definición más general es la imagen que se forma por las proyecciones de los rayos de luz y no por los rayos de luz. Si la imagen se forma por líneas punteadas, son proyecciones. Esa imagen es virtual. Si la imagen se forma por líneas que no son punteadas, como en este es el caso, la imagen es real. Pueden ver esto de los espejos cóncavos y convexos, lo pueden ver en una cuchara que tienen las dos formas de los espejos, una cuchara bien pulida. Pueden ver en un lado, que va a ser un espejo cóncavo, se van a ver, si están cerca se van a ver derechos, así. Si están más lejos se van a ver invertidos, y del otro lado se van a ver reducidos, como este ejemplo. Fíjense en una cuchara de su casa, de un lado y del otro, y van a tener estas características. Ahora una pregunta que les quiero hacer con respecto a esta imagen que estamos viendo acá. Como vimos acá, si ponemos el objeto más cerca de la distancia focal, como este es el caso de la imagen, de la foto, la imagen que se forma es virtual, ampliada y derecha. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con lo que ven ahí atrás? No sé si se alcanza a ver, que es la cámara de fotos. Está invertida la cámara de fotos. Aquí está derecha, ¿ven?
Aquí está invertida. ¿Por qué es eso? A ver si podemos pensar. Porque está más atrás del centro. Casi. No está más atrás del centro, sino más atrás de ¿dónde? El foco. Del foco. La cámara está más atrás del foco. Si nosotros tomamos como objeto a la cámara de fotos, la cámara mejor se encuentra por aquí. Y la vela se encuentra aquí. Entonces todo lo que está en esta zona se va a ver derecho y todo lo que está en esta otra zona se va a ver invertido. ¿Bien? Con esto terminamos lo que son espejos esféricos. Vamos a pasar al siguiente tema de esta unidad, que es de prismas. Es importante que repasen esto de los diagramas porque lo van a tener que aplicar en todos los ejercicios. En todos los ejercicios le van a pedir realizarlo mediante ecuaciones y hacer el diagrama. Realizarlo por ecuaciones y hacer el diagrama en todos los ejercicios. Así que es importante de que repasen esto, así van adquiriendo práctica con los ejercicios cuando los tengan que resolver. ¿Alguna consulta de esto? No, parece que no, así que avanzamos. Profe, ¿para qué se usan las ecuaciones de la tangente que vimos en la clase pasada? Para demostrar los cálculos. No los vamos a usar para resolver los ejercicios. A ver si pego la vuelta para que nos ubiquemos. Estas es para demostrar y llegar a esta ecuación. ¿Bien? Listo, gracias. Sepan de dónde viene y lo puedan demostrar matemáticamente. Bien, vamos a pasar a prismas. Para hablar de prismas, vamos a primero tocar un poco de lo que llamamos dispersión de la luz, para luego poder interpretar lo que hacen los prismas. La luz blanca ordinaria, como ya lo deben saber, o por lo menos lo deben suponer y se los habrán comentado, es una superposición de ondas con diferentes longitudes, que se extiende a través de todo el espectro visible. Es decir, cuando vemos el arco iris, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la descomposición de la luz blanca en todos los colores que lo forman. Cada uno de esos colores tiene una determinada característica que lo distingue, que se llama longitud de onda. ¿Qué hablamos cuando hablamos de longitud de onda? No lo vamos a ver ahora con profundidad porque son temas de las últimas unidades de la materia, pero sí es importante conocer el concepto de qué es longitud de onda. Nosotros si graficamos una onda que se desplaza a lo largo del espacio-tiempo, es decir, cuando nosotros se está desplazando una onda de luz, se está desplazando a través del espacio a lo largo del tiempo. ¿Bien? Si nosotros sacamos una foto a esa onda, si le pudiéramos sacar una foto, hacemos una representación gráfica, tenemos una onda similar a esta, o a esta, ya sea en el espacio o en el tiempo. ¿Bien? Si nosotros vemos la onda a lo largo del tiempo, o sea, vemos cómo se desplaza la onda a medida que transcurre el tiempo, para una posición del espacio determinada, vamos a obtener una gráfica similar a esta, donde el período, que es una característica, una propiedad de la onda, que se simboliza con la letra T mayúscula, es el tiempo que transcurre en la onda en ir de cero, volver a cero y volver al mismo punto. Es decir, donde se hace una sinusoide completa. ¿Bien? O este T es el mismo entre los dos picos máximos o positivos de la onda. Miren que hay picos positivos y hay picos negativos. Ese es el período. Ahora, si nosotros vemos a la onda, a la misma onda, en el espacio, es decir, para un tiempo determinado, sacamos una foto y vemos cómo estaba la onda
desplazada en el espacio, es decir, de una distancia determinada, 0, hasta otra distancia determinada expresada en metros. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos picos máximos o entre dos veces que sea entre dos ceros o que recorre una sinusoide completa. Le simbolizamos con la letra lambda. Lo que cambia, entonces, el color de la luz es que esta longitud de onda es más larga o es más corta. ¿Bien? Eso hace que aparezcan los diferentes colores. La superposición de todas estas ondas, de longitudes de ondas visibles, tenemos un rango de longitud de onda que nosotros vemos, que podemos captar con el ojo humano, hacen de que se forme la luz blanca. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien, lo importante ahora es saber que estamos hablando de longitudes de onda, ondas que se desplazan en un espacio y la distancia que hay entre dos picos máximos consecutivos de la onda, esa es la longitud de onda que lo simbolizamos con la letra lambda. La rapidez de la luz en el vacío es la misma para todas las longitudes de onda. ¿Bien? La velocidad que tiene. Ahora bien, la rapidez que tiene en una sustancia o un determinado material ya varía para diferentes longitudes de onda. En el vacío es todo igual, pero para los diferentes materiales no. Es decir, la longitud de onda más corta o más larga van a tener diferentes velocidades de propagación. Por lo tanto, si tenemos diferentes velocidades de propagación, hay diferentes índices de refracción de acuerdo a la longitud de onda para la luz. Por ejemplo, acá tenemos el espectro visible desde el violeta hasta el rojo, con las diferentes longitudes de onda expresadas en nanómetros. Vemos que el índice de refracción N varía de acuerdo para un determinado material, en este caso vidrio, varía de acuerdo si es violeta o si es roja la luz que atraviesa el vidrio. Bien. El índice de refracción varía de acuerdo a la longitud de onda. ¿Por qué? Porque varía la velocidad. Recuerden que el índice de refracción, ¿cómo lo calculábamos? La rapidez de la luz en el vacío sobre la rapidez de la sustancia. Bien, perfecto. Seguimos. Entonces, la dependencia de la rapidez de la onda y del índice de refracción con respecto a esa longitud de onda se llama dispersión. Esto es lo que llamamos dispersión. Esa interrelación o esa dependencia de que existe entre el índice de refracción y las longitudes de onda. Bien. Ahora vamos a los prismas, que tienen la característica de descomponer la luz. Un prisma óptico es un cristal de forma prismática capaz de refractar, reflejar, y una característica principal es descomponer la luz en los colores del arco iris. Los rayos luminosos que inciden sobre su superficie cambian el sentido de propagación de cada una de esas longitudes de onda y por eso podemos llegar a ver algo similar a un arco iris. ¿Cómo actúa? ¿Cómo funciona esto? Tenemos luz blanca, que es la emitida por el sol, visible, que entra a un prisma de vidrio. Nosotros hacemos un corte transversal de ese prisma, que tiene esta forma. Tenemos luz visible. ¿Qué pasa cuando entra al prisma la luz? Cambia de medio. ¿Se descompone? Se descompone, bien, pero básicamente se refracta. ¿Bien? Se refracta. Lo que hace es entrar ese haz de luz adentro del material en forma refractada, es decir, no continúa con el sentido o dirección inicial, sino que cambia ese sentido cambiando el ángulo. Bien, que lo calculábamos a ese ángulo a partir de la ley de Snell. ¿Perfecto? Ahora bien, como vimos recién, la refracción en un material no es la misma para las diferentes longitudes de onda o para los diferentes colores que componen la luz blanca.
Entonces, se va refractando en mayor o menor medida según sea un color u otro. Y así también, luego de pasar a la siguiente, desde este material, que puede ser vidrio, hasta el material o a la sustancia que puede ser aire, que rodea al prisma, nuevamente se refracta. Y eso hace de que se divida la luz blanca en los diferentes colores que la conforman o en las diferentes longitudes de onda visibles. ¿Bien? Profe, no entiendo por qué se convierte en colores. ¿Por qué se convierte en colores? Porque la luz blanca es una superposición de diferentes longitudes de onda. Cada longitud de onda representa un color o un rango de colores similares. ¿Bien? Es lo que vimos recién aquí. Esas diferentes longitudes de onda o diferentes colores que conforman la luz blanca, cuando entran a una sustancia que no sea el vacío, tienen diferentes velocidades de propagación. Si tienen diferentes velocidades de propagación, tienen diferentes índices de refracción para cada color. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen diferentes índices de refracción para cada color, la luz blanca lo que hace es descomponerse o refractarse en diferentes colores, porque cada uno va a tener un ángulo de refracción diferente, porque cada uno tiene un índice de refracción diferente. ¿Se entiende? Sí, gracias. Entonces se refracta. El rojo es el que menos se desvía y el violeta es el que más se desvía. Y así se forman los colores que después nosotros también lo podemos ver en el arco iris, que es la forma más clásica de ver lo que es la descomposición de la luz blanca. Eso ocurre por las diferentes velocidades que tienen los diferentes colores. ¿Por qué tienen diferentes velocidades? Porque tienen diferentes longitudes de onda. ¿Y por qué se refractan de diferente manera? Porque tienen diferentes índices de refracción. ¿De acuerdo? Podemos determinar o calcular esa desviación que tienen, que eso lo van a ver en el práctico con un ejercicio, cómo se desvía la luz de un determinado color, o en general, si nosotros tenemos un láser y ponemos, por ejemplo, en este caso luz amarilla solamente, se va a desviar solamente esa longitud de onda, ¿bien? Podemos ver la descomposición de todos, o podemos hacer un experimento con solo una luz determinada, no luz blanca, y solamente vamos a tener una refracción de esa. Y vamos a calcular ese ángulo, que es el ángulo que se refracta, o el ángulo de desviación, que se le llama delta, que es cuánto se desvía de la trayectoria original que tenía ese rayo de luz, luego de refractarse 2 veces. Por el cambio aire-vidrio y nuevamente vidrio-aire. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el ángulo de desviación. Lo que interesa muchas veces, que van a ver en algún ejercicio práctico, es el ángulo que se desvía con respecto a rayo original, que está marcado en líneas punteadas, que continúa el rayo antes de refractarse. Ese desvío se produce porque se refracta 2 veces este rayo de luz. Primero viaja en el aire, pasa al vidrio, se refracta 1 vez, y luego del vidrio pasa al aire, se refracta 2 veces. Este ángulo de desviación se puede calcular para cada uno de los colores, o si tenemos en un ejercicio donde tenemos un solo color, solo para ese color. ¿Bien? Y una utilidad importante es si tenemos un prisma que tiene estas características: 45 grados, 90 y 45 grados.
Este tipo de prisma es utilizado para hacer que la luz vuelva en el sentido que provenía. ¿Por qué? Porque a partir de lo que es reflexión interna total, que vimos en la clase anterior, se produce este recorrido que vemos aquí de los rayos de luz. Y de esta manera obtenemos una superficie totalmente reflejante parecida a lo que es un espejo. ¿Bien? Y es un prisma, ¿bien? No es un espejo. ¿Por qué? Si tenemos 45, 45, 90, un prisma de esas características, tenemos que el ángulo crítico de los prismas con vidrio es de 41,1 grados. Recuerden que el ángulo crítico, todo aquel valor o rayo de luz que supere ese valor de ángulo crítico, se va a reflejar en forma interna, en forma total. ¿Recuerdan eso? Reflexión interna total y cálculo del ángulo crítico que vimos en la clase anterior. Entonces la luz se reflejará totalmente si incide en la superficie con ángulos iguales o mayores, como en este caso tenemos 45, 90 y 45, son mayores a ese ángulo crítico, por lo tanto vamos a tener esta trayectoria de los rayos de luz y vamos a actuar. Esta superficie, que sería la base del prisma, va a ser similar a un espejo. Y tienen algunas ventajas con respecto a las superficies metálicas pulidas, como son los espejos comunes. Porque ninguna superficie metálica, ningún espejo, refleja el 100% de la luz. ¿Bien? Hay parte que se refleja y parte que se absorbe. Bien, en estos tipos de prismas, los 45, 45, 90, la luz se refleja totalmente, porque es una propiedad física de la reflexión interna total. Y las propiedades reflejantes son permanentes y no se deterioran por empañamiento, por ejemplo, como ocurre con los espejos. Estos tipos de prismas son utilizados para instrumentos ópticos como los binoculares. Bien, adentro tienen una combinación de estos prismas para poder reflejar la luz de una determinada manera y poder ver a mayor distancia, con uso de algunas lentes, que vamos a ver a posterior. ¿Se entiende esto? De las características de los prismas, cómo descomponen la luz. Vamos a avanzar, ¿sí? Sí, profe, pero este del ángulo crítico de 41,1 grados es solo para los prismas que cumplen el 45 grados, 45 grados. No, 90 grados. esto es el ángulo crítico del material y de los dos. O sea, siempre el ángulo crítico lo calculamos a partir de los dos materiales. Consideramos de que estamos rodeados por aire, por lo tanto tenemos un índice de refracción de los rayos incidentes parecido a 1, o sea que se puede aproximar a 1, y se tiene en cuenta el material del prisma, que generalmente son vidrios o son acrílicos. Bien. El ángulo crítico de los vidrios son de 41,1. Ah, ok. Bueno, gracias. Bien. Vamos a pasar a las lentes. Las lentes es otro material óptico que se utiliza a partir de la que es las leyes de refracción. Haciendo uso conveniente de las leyes de refracción, podemos aplicar lentes que producen aumento o disminución de objetos, y que son muy útiles para los instrumentos ópticos que vamos a ver al finalizar. Para empezar con las lentes tenemos que hablar de cómo se forman las imágenes por refracción. Vimos cómo se podía determinar los ángulos de refracción, cómo se podía determinar los índices de refracción a partir de la ley de Snell. Ahora vamos a utilizar eso para tratar de explicar cómo se forman imágenes a partir de refracción en superficies esféricas, que es lo que es interesante de ver en física. Los rayos que forman ángulos pequeños, cuando decimos ángulos pequeños estamos diciendo muy cercanos a cero, es decir, prácticamente rayos paraxiales, con el eje principal divergen de un punto
en el objeto O que vemos acá, tenemos un objeto con rayos donde tenemos ángulos pequeños con respecto al eje principal, se refractan en la superficie, y si tenemos que el índice de refracción N1 es menor a N2, ¿qué significa esto con respecto a las velocidades de la luz? ¿Cuál va a ser la velocidad? ¿En qué material vamos a tener mayor velocidad de la luz? ¿En el 1 o en el 2? Si tenemos que N1 es menor a N2. El 1. En el 1 la velocidad va a ser mayor. Cuando la velocidad es mayor, el índice de refracción es menor. ¿Bien? Entonces, tenemos los rayos que se refractan y todos se van a refractar y van a converger en un punto donde se va a formar la imagen de este objeto puntual. La distancia que hay del objeto al material con la superficie esférica le vamos a llamar distancia de la imagen, P, de la misma manera que los espejos, y la distancia que hay a donde se forma la imagen, o sea, es decir, todos esos rayos convergen, le vamos a llamar distancia Q, que es distancia de la imagen a la superficie de la lente. No le vamos a llamar lente todavía, le vamos a llamar material refractante. Bien, y esto está determinado por esta ecuación, que es la ley de Snell. Los ángulos en los cuales tenemos refracción con respecto a la normal, θ1 y θ2, y N1 y N2 son los índices de refracción de los dos materiales, en este caso aire y vidrio, supongamos. Bien. Vamos a centrarnos solamente en uno de esos rayos, el de más arriba. Siempre considerando de que son ángulos pequeños. Acá está maximizado para que nosotros podamos hacer el modelo matemático y podamos explicarlo, pero considerando de que siempre son ángulos muy pequeños. Bien, tenemos P, tenemos Q, y aquí le agregamos el punto C, que es el centro de curvatura de esa superficie esférica. Si tenemos una superficie esférica, tenemos un centro y tenemos un radio. Bien. Al punto donde se refracta el rayo incidente, y cambia a rayo refractado, le llamamos punto P. Tenemos el eje principal. Esto es solo un rayo de esto que vimos acá, y le empezamos a agregar más nomenclatura para poder hacer el desarrollo matemático. Vamos a ir viéndolo paso a paso. ¿Bien? Primera consideración. θ1 es ángulo incidente, θ2 es ángulo refractado. Bien. Consideramos N1 menor a N2. Ahí hacemos la normal a la tangente de ese punto. Y tenemos ángulo θ1 y ángulo θ2. Como los rayos ya son ángulos pequeños, θ1 y θ2 también van a ser ángulos pequeños. Bien. Y se puede utilizar la aproximación de los ángulos pequeños, donde se indica que si nosotros medimos los ángulos en radianes, no en grados, sino en radianes, el seno de un ángulo, para un ángulo pequeño medido en radianes, es similar al ángulo en sí. ¿Bien? Esto es por aproximación de ángulos pequeños. Solamente funciona para ángulos pequeños menores a, si mal no recuerdo, 4 grados, algo así, 5 grados. Bien, pero eso medido en radianes. Se puede aproximar como seno de θ es igual aproximado a θ directamente sin el seno. ¿Correcto? De esa manera aproximamos para este caso particular, donde consideramos rayos paraxiales, a la ley de Snell como
N1 por θ1 medido en radianes igual a N2 por θ2 medido en radianes. Le sacamos los senos. ¿Hasta ahí me siguen? Simplificamos esto, solamente considerando rayos paraxiales y con esta aproximación como N1 θ1 igual a N2 por θ2. Bueno, haciendo esa aproximación y considerando los dos triángulos que formamos aquí, si nosotros dividimos a partir del punto P con una recta normal al eje principal, tenemos OPC, un triángulo. ¿Me siguen el puntero? Sí, profe. Bien. OPC, un triángulo. Y el otro triángulo P, imagen C. P, imagen C. Podemos formar dos triángulos. ¿Para qué? Un poco de trigonometría, considerando que el ángulo externo de un triángulo, que sería, por ejemplo, el θ1, es igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos. Esta es una característica de los triángulos. Este ángulo θ1 es igual a los dos ángulos interiores opuestos, es decir, a alfa más beta. Quiero que está escrito acá, θ1 es igual a alfa más beta. Eso es una igualdad trigonométrica. Y luego, beta, lo podemos considerar externo a este otro triángulo, es igual a la suma de θ2 más gamma. Bien, los ángulos interiores opuestos a beta. θ2 más gamma. Podemos escribir esas dos igualdades. Sigamos. Volvemos a la ley de Snell simplificada y reemplazamos θ1 por lo que vale y después despejamos θ2 y lo reemplazamos por lo que vale. ¿Bien? Trabajando matemáticamente nos queda de esta manera. N1 por alfa. Ya no nos queda más θ1 y θ2, nos queda N1 por alfa más N2 por gamma, es igual a N2 menos N1 por beta. Bien, nos queda representado la ley de Snell a partir de alfa, beta y gamma. Bien. Nuevamente, haciendo aproximaciones por ángulos pequeños, hacemos que tangente de θ, un ángulo cualquiera, es igual aproximado a θ medida en radianes. Si hacemos tangente de alfa, es igual a alfa, y alfa, ¿a qué va a ser igual? Alfa va a ser igual, si es la tangente. ¿A qué es igual la tangente? Opuesto sobre hipotenusa. Es opuesto de por adyacente, que es P. Bien. Opuesto por adyacente. Ahora bien, beta, hacemos lo mismo. D sobre R. Y gamma nos quedaría D sobre Q. Entonces, reemplazamos alfa por D sobre P, reemplazamos beta por D sobre R, reemplazamos gamma por D sobre Q en esta ecuación. Y nos queda esta otra, luego de simplificar D, que podemos dividir todo por D y nos queda esta otra ecuación. N1 sobre P más N2 sobre Q es igual a N2 menos N1 sobre R. Esta ecuación, que es la relación entre la distancia objeto y distancia imagen para una superficie refractora,
nos va a servir para hacer los cálculos posteriores que vamos a ver para las lentes. Entonces, con esta ecuación podemos predecir o podemos relacionar los índices de refracción, los radios, con los P y Q. ¿Bien? Para el caso de una distancia objeto P fija, la distancia Q es independiente del ángulo, ya que ahí nos independizamos de los ángulos, considerando siempre esto de los rayos paraxiales, que forma el rayo con el eje. Este resultado indica que todos los rayos paraxiales se enfocan en el mismo punto I y no tenemos que lidiar con ángulos mayores. Bien. Ahora pasamos ya a las lentes. Sabiendo de cómo se forman las imágenes en superficies refractoras, esféricas, vamos a ver cómo aplicamos para las lentes. Son objetos transparentes, normalmente de vidrio o de algún material similar que tenga índices de refracción similares, limitados por dos superficies en donde al menos una de esas dos es curva. Bien. Se utilizan para formar imágenes por refracción en los instrumentos ópticos principalmente, se utilizan también como anteojos para poder corregir deficiencias del ojo humano, como vamos a ver también más adelante. Se pueden clasificar en convergentes, son aquellas cuyo espesor va disminuyendo del centro hacia los bordes. Por ejemplo, la biconvexa es la más característica, pero también puede ser convexo-cóncava o plano-convexo. Cualquiera de estas son convergentes, tienen diferentes características en la formación de la imagen, pero a nivel general todas son convergentes y cumplen las mismas leyes. ¿Bien? Y concentran o hacen converger los rayos de luz en un punto. ¿Bien? O sea, los rayos de luz que la atraviesan convergen en un punto. Las divergentes, en cambio, son aquellas cuyo espesor va disminuyendo de los bordes hacia el centro, o sea, son más finas en el centro. Y hacen diverger los puntos que la atraviesan, es decir, los hacen alejarse del eje principal. Si nosotros trazamos acá un eje principal, cuando un rayo paralelo lo atraviesa, se va a alejar de ese eje. Vamos a ver ahora, adentrarnos en las ecuaciones a partir de este diagrama de una lente. Tenemos dos superficies curvas, cada una con diferentes radios, R1 y R2. No necesariamente tiene que ser el mismo radio. Tiene un determinado espesor, esa lente. Bien. Ponemos un objeto que se va a emitir rayos de luz y se van a refractar cuando entren al material vidrio y se van a volver a refractar cuando salgan al aire nuevamente. Bien. Y le llamamos P a la distancia del objeto a la primera cara de la lente. Tenemos el índice de refracción N1 como 1 porque estamos en el aire, y el otro le vamos a simbolizar con N porque no lo sabemos o puede ser genérico. ¿Bien? Hasta ahí me siguen con qué estamos representando aquí. Sí, profe. Bien, si consideramos también esta superficie como reflectora, se forma una imagen aquí I1. Si esa imagen I1 también es atravesada por los rayos de luz, se puede formar aquí una imagen I2, donde llamemos P1 a la distancia del objeto a la primera superficie, Q1 de la imagen primera a la primera superficie, P2, la distancia de la imagen 1, que nosotros, ¿cómo se
se forman imágenes a partir de imágenes, es utilizar la imagen que se forma como objeto de la segunda, en este caso P2, que es la distancia del objeto, que sería imagen anterior, objeto en el nuevo cálculo, a la segunda superficie, y Q2 de la superficie 2 a la imagen 2. Retomamos la ecuación que vimos anteriormente. N1 sobre P más N2 sobre Q es igual a N2 menos N1 sobre R, porque estamos superficies esféricas refractoras. Esta ecuación se cumple. Y vamos a reemplazar con valores que conocemos. Vamos a primero hacer el planteo de la primera superficie, donde N1 es 1, aire, y N2 es N, vidrio, pero no le vamos a poner el valor del vidrio porque queremos obtener una ecuación general, que sirve para otros materiales también. Y reemplazamos N1 por 1 y N2 por N en esta ecuación. Nos queda 1 sobre P1 más N sobre Q1 es igual a N1 a N menos 1 sobre R1, porque estamos trabajando todo en la primera superficie. Ahora vamos a la segunda superficie. Ya considerando los rayos que ingresan aquí adentro, en la superficie en material vidrio, y se refractan en esta segunda superficie. Ahora, N1 incidente va a ser el N, N2 refractado va a ser el 1 porque es el aire. Y reemplazamos N dividido P2, porque estamos en la segunda superficie, más 1 sobre Q2, y nos va a quedar 1 menos N sobre R. Bien, porque nos queda negativo acá, entonces invertimos, en lugar de poner N menos 1, ponemos 1 menos N. Hasta ahí planteamos cómo se refractan los rayos, o cómo se comportan los rayos a partir de N, P y Q de una superficie y de otra. Este de la primera y este de la segunda. Bien. Ahora, podemos decir que P2, esto, es igual a Q1 más T, donde T es el espesor de la lente. Hasta ahí me siguen, que es la ecuación que está acá. Con una pequeña aclaración importante, que es ese signo menos, que ¿por qué ponemos un signo menos? Porque Q1 es virtual. Bien, porque no se forma a partir de los rayos de luz, sino se forma a partir de las proyecciones de los rayos de luz. Bien, entonces para que P2 nos quede con signo positivo, escribimos menos Q1 más T. ¿Me siguen hasta ahí? El silencio indica de que sí. Ahora, para el caso de una lente delgada, ¿qué quiere decir eso? Nosotros el espesor de la lente lo hacemos lo más pequeño posible, cuestión de que no nos impacte en las ecuaciones esta segunda refracción, que parezca que esta primera refracción continúa con esta otra, sin que haya una primera refracción. O sea, achicamos el espesor de la lente a un valor mínimo, muy pequeño, por lo menos con respecto al foco. Nos queda que T se hace 0, o se aproxima a 0, y nos queda que P2 es igual a menos Q1. ¿Bien? Por eso le llamamos lentes delgadas a esta resolución. Son lentes muy angostas, muy delgadas, como el nombre lo indica. Reemplazamos en esta segunda ecuación P2 por menos Q1.
este valor de P2 lo reemplazamos por menos Q1. Y nos queda menos N sobre Q1 más 1 sobre Q2 es igual a 1 menos N sobre R2. ¿Bien? Ahora, vamos a trabajar con esta ecuación y esta otra ecuación. Esta es la simplificación de esta. Y la sumamos. Hacemos una resolución de dos ecuaciones a partir de la suma de ambas, y nos queda esta otra ecuación, que es 1 sobre P1 más 1 sobre Q2 es igual a N menos 1, todo por 1 dividido R1 menos 1 dividido R2. ¿Bien? O sea, ahora con esta ecuación que obtenemos a partir de la suma de las otras dos, podemos hacer un diagrama simplificado de lo que vimos anteriormente, donde tengamos las dos superficies, tenemos el objeto original, la imagen final, y ya vamos a marcar P y Q a partir del objeto original y de la imagen final. P y Q. Y considerando que no tenemos espesor de la lente. De esta manera podemos obviar los subíndices y P1 llamarlo P, y Q2, que es donde se forma la imagen final, llamarlo Q directamente. Y T desaparece, este espesor desaparece. Y nos queda P y Q, distancia del objeto, distancia de la imagen. Y esta ecuación la podemos simplificar, en vez de los subíndices, en forma general, 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a N menos 1, todo por 1 dividido R1 menos 1 dividido R2. Considerando nuevamente, repitiendo, que es válida solo para rayos paraxiales. Recuerden todas las aproximaciones que hicimos por ángulos pequeños, ¿bien? Y cuando el espesor de la lente es mucho menor, es decir, no es despreciable prácticamente con respecto a los radios o las distancias al centro. ¿Bien? Esta ecuación es válida para expresar cómo se forman las imágenes en las lentes delgadas. Ahora bien, podemos seguir trabajando en estas imágenes y decir, o definir la distancia focal de esas lentes. ¿Qué pasaba con los rayos paraxiales y la distancia focal o el foco? Una lente delgada, en la distancia focal de una lente delgada, es la distancia a la cual la imagen se forma a una distancia infinita. Si un rayo paraxial pasa por el foco, se va, en este caso, a refractar y se va a formar la imagen en el infinito. ¿Bien? Y lo inversa también es cierto. Si un rayo proviene del infinito, se va a refractar y va a pasar por el foco, que sería donde se formaría la imagen. Entonces, teniendo esto en cuenta, P, que es la distancia del objeto, lo hacemos que tienda a infinito. Es decir, los rayos paraxiales provienen desde el infinito. ¿Y qué va a pasar con esos rayos paraxiales? Se van a refractar, van a cruzar por la lente y van a ir hacia el foco. Es decir, Q, la distancia donde se va a formar la imagen, va a ser la distancia focal F. Si en esta ecuación a P lo reemplazamos con un infinito y le tomamos el límite, es decir, P tiende a infinito, el valor de 1 sobre P va a tender a 0. Bien, ¿eso lo vieron en análisis matemático, los límites? Sí, profe. Sí, profe, lo que estamos viendo ahora. Bueno, si en 1 sobre P hacemos que P tiende a infinito, tomamos el límite y P que tiende a infinito, va a tener el resultado un valor a 0, ¿no? Y si hacemos lo mismo, que Q tienda a F, 1 sobre Q va a ser 1 sobre F. Entonces, si hacemos esto 0 y esto es 1 sobre F, nos queda esta otra ecuación. Que 1 sobre F es igual a N menos 1 por todo por 1 sobre radio 1 menos 1 sobre radio 2.
Y esta ecuación se llama ecuación del fabricante de lentes. ¿Por qué? Porque un fabricante tiene que, a partir del índice de refracción del material y a partir de los dos radios que tiene, de curvatura que les va a dar a las dos caras de la lente, puede obtener una determinada distancia focal según el requisito que sea necesario. Es decir, esta ecuación te rige cómo va a quedar una distancia focal a partir del índice de refracción y de los radios de la lente. ¿Bien? Una pregunta, yo no entendí por qué de la imagen anterior, en la diapositiva anterior, desaparece el I1 y el I2 y solo queda un I. En esta imagen tenemos dos imágenes porque obtenemos a partir de dos superficies. ¿Bien? La imagen que se forma final es la I2. La I1 la usamos para los cálculos intermedios y que la imagen se forma es virtual. ¿Bien? En una lente, lo que vamos a resolver finalmente es el objeto y la imagen final que va a estar del otro lado de la lente para este caso, ¿no? Y le vamos a llamar P, objeto lente, distancia objeto lente, y Q, distancia imagen lente. La otra era una imagen intermedia que se usa para calcular en términos matemáticos la segunda imagen. Ah, claro, pero en conclusión sería la imagen es la I2. Claro, que esto sería simplificado. Tenemos el objeto y tenemos la imagen del otro lado. La ecuación del fabricante de lentes lo vimos recién. Y a partir de la ecuación del fabricante de lentes, que está aquí, y de la ecuación original de cómo se formaban las imágenes en las lentes con el 1 sobre P más 1 sobre Q, ¿qué podemos hacer? Podemos igualar. Este término es el mismo que este otro término. ¿Bien? Es decir, podemos igualar las dos ecuaciones y nos queda la ecuación para resolver los valores de distancia objeto y distancia imagen a partir de la distancia focal, es la misma que la ecuación de los espejos. La ecuación para resolver las lentes es la misma que la ecuación de los espejos. 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegamos hasta aquí igualando estas dos ecuaciones? De modo similar. Sí, decime. No, que sí, se entendió bien cómo llegamos a la última. Bien. De manera similar a los espejos, recuerden cómo hicimos los espejos con trigonometría y determinamos el aumento lateral. De la misma manera, no lo vamos a demostrar, se puede hacer para las lentes y nos queda que también el aumento lateral tiene la misma ecuación. M mayúscula es igual a H' sobre H, altura imagen sobre altura objeto, o lo que es lo mismo, menos Q sobre P, menos distancia imagen sobre distancia objeto. Bien, ahora hay que considerar que en las lentes el rayo de luz traspasa la lente y con un cambio de dirección produce imágenes. Bien, en el espejo no pasaba el espejo, en la lente sí. Por lo tanto, importante, la luz pasa en ambas direcciones a través de la lente. Bien, y esto hace que cada lente tenga dos focos a la misma distancia de la lente. Una de un lado y otro del otro lado. Bien, uno para los rayos luminosos que pasan en una dirección y el otro para los que pasan en otra dirección. Vamos a ver el ejemplo para lente convergente. Supongamos que tenemos esta lente convergente. Esperen. Supongamos que tenemos esa lente convergente. Tenemos rayos paraxiales paralelos al eje principal que provienen desde el infinito, llegan a la lente, se refractan y van al foco. La distancia focal F desde la lente o desde el centro de la lente a, en este caso, F2.
La misma lente, si tenemos rayos que provienen del otro lado, van a llegar hasta la lente en forma paralela, se van a refractar y van a ir al primer foco o al foco que estaba del otro lado, y la distancia focal es la misma. ¿Bien? Con la lente divergente pasa algo similar. Rayos paralelos llegan a la lente, se refractan y divergen por el nombre que tiene o las características que tiene la lente divergente. No van a ir hacia el foco, sino parecen provenir del primer foco, es decir, van a diverger con origen en el foco anterior. Es decir, aquí no, esas rayas no es que pasan rayos de luz ahí, sino que están marcando la dirección o la propagación, la proyección de ese rayo divergente. Lo mismo para este que pasa en forma directa, y lo mismo para este, que se viene aquí en forma paralela y diverge como si viniera de ese foco. ¿Qué pasa del otro lado? Igual, con la misma distancia focal, pero parece que provienen del otro punto de foco, F2. ¿Bien? ¿Está claro? Tenemos dos focos y una misma distancia focal. ¿Está claro eso? ¿Y los gráficos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver, vamos a terminar con lentes. Vamos a ver las reglas de los signos. Importante, porque vimos las reglas de los signos, hicimos unos ejemplos al principio de la clase con espejos. Ahora vamos a ver con lentes. Bien. Ubicación del objeto P, siempre lo vamos a tomar positivo. Es decir, está delante de la lente. ¿Qué significa en este lado que está delante de la lente? Está del lado izquierdo en el diagrama. No lo vamos a tomar que está del lado derecho como objeto virtual. O sea, esto que está aquí, no lo vamos a usar en la resolución de ejercicios durante la materia. Solamente vamos a centrarnos en lo que son objetos reales. Bien. Ubicación de la imagen. Q, la distancia de la imagen con respecto a la lente. Nuevamente, usando las ecuaciones que vimos recién, si ese Q es positivo, significa que la imagen es real. Eso se mantiene. Bien. Lo que no se mantiene es en la forma gráfica donde se encuentra ese Q. Ese Q ya se va a encontrar detrás de la lente. Las imágenes reales en las lentes se forman traspasando la lente, o sea, en la parte derecha del gráfico. Es al revés que en los espejos. El signo es el mismo. Si Q es positivo, es real. Pero ¿dónde se ubican en el gráfico? Se ubican a la derecha de la lente. Cuando Q es negativo, también es virtual, pero ¿dónde se va a ubicar en el gráfico de las lentes? Se van a ubicar a la izquierda de la lente. Bien. Hay que tener cuidado con eso porque es al revés que en los espejos en la gráfica. La altura, H' y los radios. Si es positivo, la imagen es vertical o es derecha, eso es igual. Si está invertida, H' va a ser negativo. Bien. Lo mismo que el M. Aquí no está, pero si el M es positivo, significa que la imagen está derecha. Si el M es negativo, significa que la imagen está invertida. ¿Y qué pasa con la distancia focal? La distancia focal es positiva cuando la lente es convergente y es negativa cuando la lente es divergente. Así como era en cóncavos e inconvexos en los espejos, la distancia focal cambiaba el signo, también aquí cambia el signo si la lente es convergente o divergente. Diagrama de rayos, similar a los espejos, pero vamos a ver esas diferencias de
si está a la izquierda o está a la derecha de la lente. Objeto, a la izquierda, siempre lo ubicamos a la izquierda para evitar confusiones. Lentes, cuando la dibujamos de esta manera, son lentes convergentes. Eje principal, los dos focos, la misma distancia focal. O sea, la distancia de F1 al centro de la lente y de F2 al centro de la lente es la misma. ¿Está claro hasta ahí? Cualquier duda, vayan frenándome. Primer rayo, de manera similar a los espejos, sale de la punta del objeto, se traslada en forma paralela, llega a la lente. En este caso no se refleja porque la lente permite el paso de los rayos de luz. Es decir, se refracta, cambia de dirección y esa dirección va a ser hacia el foco, que está del otro lado de la lente. ¿Bien? Son rayos paralelos, por lo tanto se refractan hacia el foco. El segundo rayo. Bueno, el segundo rayo de aquí es el tercero de los espejos, que es el que pasaba por el centro, en este caso pasa por el vértice. Si pasa por el vértice, que es la unión de la lente con el eje principal, no se refracta, en el sentido que no cambia de dirección, pero pasa hacia el otro lado en forma con la misma dirección que tenía, no cambia la dirección. Y el tercero pasa por el primer foco, el foco que está del mismo lado que el objeto, llega a la lente, se refracta en forma paralela y se une a los otros rayos. La intersección de los tres rayos, nuevamente con 2 es suficiente, el tercero es para verificar, se unen en la punta de la imagen. Como salen de la punta del objeto, se unen en la punta de la imagen. Y la imagen se forma como una flecha desde el eje principal a esa unión de los 3 rayos. En este caso, ¿cómo ves la imagen? Dijimos que la representación de un diagrama de rayos nos permite a nosotros tener una primera aproximación a las características de la imagen. ¿Cómo es esa imagen? Real, invertida. ¿Invertida? ¿Invertida? Bien. Dijeron por ahí real. Real. En el gráfico, cuando se encuentra a la derecha de la lente, significa que la imagen es real. Si hacemos las ecuaciones en este ejemplo, nos va a dar con un Q mayor a 0, un Q positivo. Bien. Es real. Luego, ¿qué más? En este caso no se distingue mucho, pero está un poco reducida con respecto al objeto. ¿Bien? Si es más grande o más chica. No me quedó claro cómo podemos distinguir con los rayos si está reducida o no. En este caso no se distingue demasiado porque en el ejemplo, a simple vista, la imagen es parecida de tamaño al objeto. Bien, pero también nos permite determinar si es ampliado o reducida, si ese tamaño cambia considerablemente. Ah, claro, entonces tenemos que fijarnos la distancia entre el eje y el punto de conversión. Podés medir, si todo está hecho a escala, se puede medir y vamos a tener una primera aproximación. Igualmente, el resultado final lo vamos a tener con las ecuaciones. Okay, bien. Gracias. Entonces, objeto más allá del foco quiere decir que la distancia de P es mayor a la distancia focal. Para una lente convergente tenemos que la imagen es real, invertida y bueno, puede ser reducida o no, dependiendo ahí cómo ubiquemos. ¿En las lentes cuándo era virtual? ¿Cuando estaba del mismo lado que los En la focos? lente es virtual cuando está acá. La imagen. Bien. Pero si a la misma lente convergente acercamos el objeto a la lente, donde P, que sería la distancia del objeto a la lente, es menor a F minúscula, que era distancia focal,
Si ocurre ese caso, vamos a ver los rayos y vemos que se forma la imagen a la izquierda. Bien. Rayo paralelo. Llega a la imagen, a la lente, se refracta y pasa por el foco. Rayo que pasa por el vértice, sigue por. Rayo que proviene del foco, del otro foco, se refracta paralelo. En este lado, ni el 1, 2 y 3, ninguno de esos 3 rayos se van a unir. Lo que se hace son las proyecciones de las refracciones. En este caso, para el 1, hacemos la proyección de la refracción hacia la izquierda, en línea punteada. Para el 2, hacemos la proyección de la refracción en línea punteada. Y para el 3, hacemos la proyección de la refracción en línea punteada. La unión de esas proyecciones forman una imagen que está a la izquierda de la lente. Y de aquí viene eso que les decía de que cuando una imagen es virtual y cuando es real, a partir de conceptos más generales, que si está detrás, está adelante, está a la derecha, está a la izquierda. Más general es una imagen virtual, se forma con proyecciones de rayos. En este caso, la imagen se forma con proyecciones de rayos. Y eso es válido tanto para espejos como para lentes. En este caso particular de las lentes, la imagen que se forma a la izquierda es virtual. ¿Por qué? Porque está formada por proyecciones. ¿Bien? Entonces, con este diagrama para lentes convergentes, donde el objeto está entre el foco y la lente, tenemos que las imágenes que se forman son virtuales, ampliadas y derechas. ¿Bien? Vamos a divergentes. Sí, profe. Las lentes divergentes las vamos a simbolizar de esta manera, donde son más angostas en el centro. Hacemos el mismo gráfico, eje principal, objeto a la izquierda, los 2 focos, la misma distancia focal, y trazamos los rayos. Primer rayo que sale de la punta del objeto, paralelo al eje principal, llega a la lente divergente y se refracta en forma divergente, o sea, no va hacia el foco acá porque es divergente, sino de que parece provenir del otro foco. Es decir, sigue una recta en el cual la proyección pasa por el primer foco. ¿Bien? El segundo sale desde el objeto, la punta del objeto, pasa por el vértice y continúa. Eso es igual. Y por el tercero, apuntamos al segundo foco con el rayo violeta, ¿sí? La recta sería que llega al segundo foco, pero al chocar con la lente o al pasar por la lente se refracta, cambia de dirección y la dirección que continúa es paralelo al eje principal. El 1, 2 y 3 en este caso tampoco se van a unir a la derecha de la lente. Por lo tanto hacemos las proyecciones. La proyección del 1, que es la que va al foco original, el primer foco. La del 2, que en este caso ya la tenemos porque pasa el rayo. Y la de 3, que es la de paralela. La unión de esas rectas nos va a dar la punta de la imagen. En este caso, la imagen se encuentra del mismo lado que el objeto, a la izquierda, por lo tanto es virtual, está derecha y reducida en tamaño. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Tenemos un ejemplo a continuación. A ver. Ya estamos en hora prácticamente.
podemos ver el ejemplo. Podemos ver un ejemplo y el resto lo seguimos en la clase que viene. De una lente convergente que tiene una distancia focal de 10 centímetros y se coloca un objeto a 30 centímetros de la lente. Ese es el P. Y bueno, dice, construye un diagrama de rayos, encuentre la distancia de la imagen y describe la imagen. Aplicando las ecuaciones y la gráfica o los diagramas que vimos, hay que encontrar la imagen y describir. Lente convergente que tiene una distancia focal de 10 centímetros y P es de 30. Bien. Vamos a hacer el diagrama de rayos. La distancia focal es de 10 centímetros, tanto para F1 como para F2. La distancia del objeto es de 30 centímetros. Hacemos el primer rayo paralelo, se refracta, pasa por el foco. Hacemos el segundo rayo, vértice, continúa. Y hacemos el tercer rayo, pasa por el primer foco, se refracta paralelo. Eso, la unión de esos tres rayos, nos dan la formación de la imagen, que según la gráfica está a 15 centímetros de la lente. Así, por el diagrama de rayos, ¿cómo vemos o qué característica tiene la imagen? ¿Es real? Real, bien. Real, invertida. Invertida. Reducida. Y reducida. Disminuida. Y disminuida o reducida. Bien. Vamos a ver si eso se cumple con las ecuaciones. Hay que hacer 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Bien, y reemplazar. En este caso despejamos 1 sobre P, nos queda 1 sobre F menos 1 sobre Q, 1 sobre P, eso queda igual a 1 sobre Q. F era 10 centímetros positivo porque era convergente, y P era 30 centímetros. Entonces nos queda 1 sobre 10 menos 1 sobre 30, resolvemos, hacemos la inversa, y nos queda un Q positivo de 15 centímetros. Es decir, el diagrama de rayos estaba correcto, la imagen se encuentra a 15 centímetros de la lente, y el signo positivo nos está diciendo se encuentra a la derecha, o lo que es lo mismo que una imagen real. Bien, ¿cómo la terminamos de describir? A partir del M. No tenemos la altura del objeto, ni tampoco la altura de la imagen, por lo tanto lo vamos a calcular como menos Q sobre P. Hacemos Q, lo calculamos recién, era 15 centímetros positivo, P era dato del ejercicio, que era 30 centímetros, 15 sobre 30, negativo, eso nos da menos 0.5. ¿Qué nos está queriendo decir eso? Que la imagen es la mitad de tamaño que el objeto. Y visualmente aproximadamente es eso, es correcto, está disminuida, y el signo negativo nos está diciendo de que está invertida. Imagen real, Q positivo, invertida, M es negativo y reducida a la mitad, donde el valor absoluto de M es menor a 1. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, quiero que para la clase que viene lean todo lo que está en el libro, repasen todo lo que vimos, vean los ejemplos y ejercicios que tiene el libro junto con lo que les va a dar el ingeniero Fernández del práctico, porque vamos a avanzar, vamos a ver un par de ejemplos más para seguir para que tengan más práctica en la resolución de los ejercicios que después en los exámenes les va a hacer falta, y que también vamos a terminar de ver los instrumentos ópticos, que en los instrumentos ópticos se condensa todos estos conceptos, o sea, ¿para qué necesitamos saber todas estas ecuaciones? Necesitamos saber todas estas características, todas estas propiedades que tienen los lentes, los espejos, los prismas, etc. Bueno, se usan en los instrumentos ópticos para poder ampliar imágenes, reducir imágenes, ver imágenes objetos muy pequeños, objetos muy lejanos.
Así que me gustaría de que lo repasen para tener estos conceptos frescos para la clase que viene y ya incorporados para poder seguirme en lo que es instrumentos ópticos, y ya la clase que viene también posiblemente empecemos con la unidad siguiente, más allá que en el práctico van a tener una o dos clases más de esta unidad. ¿Bien? ¿Alguna duda? Profe, ¿ya se sabe más o menos cuándo serían las fechas de los parciales? No, profe. No tenemos uno seguro que contestó si tenían alguna duda, y la otra pregunta era de los parciales en junio. No sabemos la fecha exacta. ¿Alguna otra consulta? No, profe. Bien, entonces nos vemos la clase que viene. No. Gracias, profe. Que tenga buena Muchas gracias. Chao, chao.